soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Advertencia. A continuación se hablará de temas considerados como sensibles a la susceptibilidad social general. En consecuencia, el impacto o la interpretación que se les otorgue será responsabilidad de quien los consuma. Se sugiere discreción y un alto grado de sentido común al escucharlos o divulgarlos. Este material es de carácter científico e informativo. Por lo tanto, no tiene fines políticos, religiosos o civiles que alienten cualquier tipo de acción violenta hacia personas, etnias, ideologías o países en particular. Su propósito es el de promover la conciencia social. Se usa el lenguaje metafórico. Ok, hagamos un alto. Hola amigos, bienvenidos a Lo que te toca. A ver, les explico. Este es un podcast psicoterapéutico basado en la psicología junguiana práctica, la cual explora las profundidades de la psique humana con el propósito de exponer los conflictos personales inconscientes a través de la observación del fenómeno colectivo. Es decir, la psicología analítica procura explicar el porqué de nuestro comportamiento en las diversas situaciones que experimentamos. O sea, la verdadera causa por la que las cosas no nos salen como quisiéramos, debido a la inconsistencia tan abrumadora de la estupidez y la maldad que nos gobiernan, sobre todo ante la insidiosa razón pública. Gracias a lo anterior, es que la perspectiva del doctor psiquiatra Carl Gustav Jung suele ser la versión más cruda de la realidad humana. De ahí su peculiar incomodidad. Por lo tanto, ni te me hagas el ofendido si se ven expuestos. Los verdaderos motivos por los que te chingas a la gente, levanta bien cabrón, ya nos tienes hasta la madre. ¿Es entonces qué? Lo que te toca es un espacio terapéutico que tiene el objetivo de generar conciencia social, dirigido a todas aquellas personas que buscan una respuesta directa para resolver sus dilemas personales. Y en ellos sus inestables relaciones interpersonales y más que evidente fracaso. Claro está. El relajo en el que te encuentras y además del que nos culpas, solamente porque no te has enterado que dentro de ti habitan al menos 8 versiones diferentes de ti mismo. ¿Sorprendido? Y no, esto no quiere decir que tienes un trastorno mental necesariamente. Bueno, parecería, pero no. Ya que todas las mentes funcionan igual, la única diferencia entre una mente neurótica y una mente psicótica es la pérdida de sentido de realidad. Vaya, una mente neurótica aún es capaz de notar la contradicción entre lo que se hace y lo que se desea, por así decirlo. Pero una mente psicótica ya perdió la capacidad de situarse en el presente, o lo que es lo mismo, de distinguir la diferencia entre los productos que produce la imaginación de entre lo que está ocurriendo afuera del individuo. Además, De no poder dar una referencia clara de su identidad, de sus situaciones y de sus circunstancias de vida generales, pues. En otras palabras, en tu inconsciente personal encontrarás no solo tu maldad, sino todo aquello que por falta de recursos o capacidades psicológicas, tu mente racional no supo manejar porque le pareció en extremo abrumador, doloroso o incómodo. Es ahí en donde, igual que en tu cajón de triques, permanecen empolvados recuerdos, impulsos, deseos, sentimientos, creencias, experiencias traumáticas, memorias sensoriales e incluso valiosas cualidades de carácter psíquico. Sumado a todo lo que niegas de ti porque te vergüenza, pero que los demás sí notamos. Vaya. En tu reino interior habitan también todos los símbolos arquetípicos de virtud que a tu odioso ego no le funcionan para engañar a los demás. ¿Cómo que qué es un arquetipo? Un arquetipo desde la perspectiva de la psicología analítica es un símbolo que, a manera de modelo de personalidad, representa un complejo grupo de síntomas, características y motivaciones inconscientes que, transformadas en actitud, nos permiten desenvolvernos de determinada manera y siempre de acuerdo a un estado anímico específico. Ándale, como cuando estás enojado y gruñes. Pero se te pasa el enfado y entonces te sientes triste y haces un drama. o en una presentación haces consciente primero y quieres salir corriendo.
En otra, el día te parece espléndido y quieres besar a todos, pero por más desconcertante que parezca, De un momento a otro vuelves a sentirte enfurecido para volver a gruñir. Metalbarras y pelear. Pero desde tu propia perspectiva interior, supones seguir siendo el mismo fulano ausente siempre. y nosotros al mirarte atónitos por el cambio repentino de actitud, todavía nos gritas, ¿Qué? Para luego justificar la reacción desproporcionada. Oscilante condición afectiva que le atribuimos a todo menos a lo que realmente es decir, otro estado de conciencia que se expresa en ti, pero en otra condición psíquica. Explicado de otra manera. Otra de tus versiones manifestando su particular punto de vista y sentir, pero a partir de un diferente estado de ánimo o circunstancias. Modalidades que en conjunto completan tu identidad. Tu luz y tu sombra, vale. Pues en este plano de la existencia nada es absoluto, ni el hombre mismo. Y lo anterior, pero con referencia en el ser humano, nadie es totalmente bueno ni nadie es absolutamente malo. en realidad somos una maravillosa mezcla de entre ambas, como el yin y el yang. Sí, tales arquetipos figuran la amplia diversidad y condicionamiento anímico que nos mantiene sumergidos en un drama aparentemente irresoluble por no saber con claridad el origen del caos. O cuál de todos nuestros yo se está manifestando efectivamente. En tu interior habitan Dios y diablo, librando la apocalíptica batalla en la que se están jugando tu alma. Uy, sí, ahora resulta que no lo sabías. Si se la han pasado Diciéndotelo de todas las maneras posibles, pero por orgulloso no haces caso. Efectivamente. Te lo han echado en la cara a través de la religión, de la ciencia, incluyendo a esta. A la física cuántica, así como la filosofía, el arte y hasta con los mitos y leyendas ancestrales, fíjate. ¿Y qué me dices de tus años y pesadillas? Pues, aunque no lo creas, estas entidades se hacen notar en todos lados, dado que son imágenes alegóricas del espíritu del hombre. Ciertamente, se les menciona como entidades porque parecería que tienen vida y voluntad propia. O sea, ¿sigues pensando que Dios y diablo se encuentran fuera de ti? Entonces, Pinos, ¿qué eres? ¿Un títere, un robot, un payaso o una bestia? Podría ser. A ver, si uno te dijo que lo encuentras en el silencio de tu habitación y el otro dice que se encuentra oculto, entonces dime, ¿en dónde están? Y más preocupante aún, dinos a quién has estado escuchando. ¿Ves? Te digo que también pendejo y así entiendes. Ni siquiera sabes pensar. Jamie, que deberíamos de dejar salir a la calle, eres una bomba de tiempo y una amenaza social. Ahí está la causa del caos y de la incongruencia en la que te encuentras. Ni siquiera sabes distinguir sus voces, ni fuera de ti, ni dentro de ti. Exacto. Por eso lo que piensas, sientes, dices, haces y deseas no coincide ni tantito. Y no estás loco. Pero al desconocer cómo es que funciona la mente y en ella todos los espectros que la habitan, es como si lo estuvieras. Esto es, el Dr. Jung se dio cuenta que la psique no es concreta ni el yo unitario. Para que lo entiendas mejor, la mente no solo guarda recuerdos, la mente piensa por asociación. O sea, ella usa las imágenes De la experiencia individual y les atribuye la mayor cantidad de información posible, incluyendo sensaciones, emociones, los implicados, la situación, las circunstancias más la carga afectiva predominante, para luego, igual que en un archivo zip, convertirla en un símbolo. Y les sea más fácil y rápido acceder a dicha información. Y entonces vuelva a salir a la superficie. Como recuerdo, sueño, impulso, deseo, temor, acción, reacción automática o actitud. Es de esta manera que una experiencia, al ser convertida en símbolo, posee un significado específico que le ayuda a tu mente racional a construir tu particular tercera dimensión y con tal acción suponer que puede interpretar lo que vives en el día a día. Y peor aún, a hacerte creer que eres capaz de entender a los demás. Situación que resulta ser un absurdo. Pues
Toda mente elige de entre la variedad de estímulos y recursos que posee los que le parecen más relevantes para sobrevivir. Por lo tanto, no existen ni existirán dos seres humanos que experimenten la vida de forma idéntica. Por eso, escúchate o si te comprendo completamente, pues además de que es un imposible, pues es una ridiculez. Sobre todo, si eres de los que no sales de tu caparazoncito, de los que se aferran a vivir en la burbuja, o de los que se justifican con un dogma mal interpretado, o de los que suponen saberlo todo. Como alguien que conozco. Entonces, para ser más efectiva en la intención de mantenerte vivo, tu mente racional utiliza tales paquetes de información para que en el caso de necesitar reaccionar de manera inmediata, no te detengas a pensar. Sino nada más, saltes como chango a la rama. En tu mente racional, suponga que corta la acción te salvó del aparente peligro. Razón por la que tus reacciones suelen ser más que incongruentes y desproporcionadas a las situaciones actuales. Pues estas son más bien las estrategias infantiles con las que resolviste algo hace mucho tiempo. Y no concuerdan con la limitadísima e incompleta versión actual de ti. Y a veces ni con la situación a resolver. ¿Ves como si estás bien idiota y todo en un pero no le crean a la Luca. Efectivamente, dentro de ti podemos encontrar a los símbolos de tu maldad e ignorancia. Que se asoman detrás de tu máscara social. Berrinches, control, ansiedad, culpa, depresión, deshonestidad, agresividad, mal humor, exigencias, orgullo, desdén, terquedad, narcisismo, seducción, malignidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Y para tomarla de José, sin que tú lo notes. ¿Ya te acordaste? Esta multitud de versiones tuyas pueden ser fácilmente identificadas por el conflicto y proceder que representan. O sea, Tu huérfano, tu víctima, tu verdugo, tu adicto, tu cobarde, tu tirano, tu bruja, tu máscara, tu sombra Y por si fuera poco con eso, como emblemas de tu virtud. Al niño, a la madre, al padre, al sabio, al poeta, a la doncella, al buscador, al centinela, al creativo, al maestro, al guerrero, al rey o el mago. Junto con la mismísima conciencia, que funciona como principio regulador y punto de convergencia de entre todos tus mundos, es decir, el de la energía y el de la materia, el interno y el externo, el consciente y el inconsciente. o cualquier otro modelo psíquico de los 50 que pude identificar al estudiar con lupa la increíble teoría del inconsciente colectivo del genial Dr. Carl Gustav Jung. más la ayuda de la práctica clínica, sin dejar de mencionar mi propia experiencia como humano. Y mi muy insistente curiosidad. Pues mi principal sujeto de observación he sido yo misma. Es entonces que, siendo muy prácticos, este discurso está dirigido a mí misma y a todas mis diversas versiones. Por lo tanto, no tendrías por qué sentirte ofendido o evidenciado, sino más bien sorprendido. A menos que encuentres algún tipo de parecido conmigo. Ahí sí tendrías que reconocerte tan cruel como yo, para procurar revertir el efecto de tu propia maldad de ignorancia. Pero si acaso, ¿verdad? A diferencia de mí, tú sí eres absolutamente bueno y íntegro y honorable. Irreprensible y blanco como la nieve, dirían. Así es que, Para aquellos atrevidos como yo, que se permitan ser sometidos al descarado juicio del sarcástico ego colectivo, con tal de identificar los conflictos personales que se encuentran en sus mundos internos por resolver, Han de necesitar hasta el último gramo de valor y honradez para atreverse a ver directamente a los ojos a los demonios que habitan en su mundo inconsciente, llamarlos por su nombre y confrontarlos, y solo entonces poder exorcizarlos de su alma. Así es que, El que se enoja pierde. puesto que esta es la única manera por medio de la que se ha de poder encontrar el camino hacia la cordura, pues para llegar a la luz, primero hay que atravesar la oscuridad. O como lo dijo el Dr. Jung, es un acto de valentía atreverse más allá de la superficie del agua. Y aún Acertarlo te se ve. efectivamente, lo más probable es que lo que veas en el fondo vaya en contra de lo que con tanta vanidad presume ser.
Exacto, tu yo convenientemente ideal, como lo mencionó el doctor Freud. Es entonces que, en el fondo de tu abismo psíquico, encontrarás a tus demonios más retorcidos. Sí, aquellos que al ser ocultos tras tu aparente máscara de bondad o perfección, Son quienes maquinan en silencio las intenciones malévolas que surgen de tus deseos más perversos y que además disfrutas, aunque lo niegues. Sí. Y sin embargo, no te atreves a dejar salir de ti de manera voluntaria por miedo a que los demás te etiqueten como malo, despreciable o débil. Por lo tanto, te dejen de querer y corras el riesgo de perder tu prestigiado lugar dentro de la masa. Más sus rimbombantes títulos nobiliarios y por demás éxitos banales que lo sustentan. Aunque haya sido la misma influencia colectiva que tanto veneras la que los metió ahí. asa. Me refiero al mefistofélico ser que has tratado de esconder todo este tiempo hasta de ti mismo, vaya. Pero a mí no me engañas, yo sí sé quién eres. Es de este modo que en este inusual podcast corres el riesgo de observar por primera vez y ante tu mirada atónita a los horrendos espectros demoníacos que te revisten gracias al increíble trabajo de investigación del prestigioso Dr. Carl Jung. De igual forma, has de encontrarte acorralado y sin poder escapar de mí tampoco, pues debido A mi peculiar curiosidad, Yo también aprendí a notarlos cuando te encuentras hablando de esa víctima. Y no solo desde ese singular escenario, sino en todo tu actuar humano, pues a tus demonios los podemos notar a kilómetros con solo observar tus egoístas y petulantes actitudes, más toda la estela de mortandad y caos que dejas detrás de ti. ¿No me crees? Solo falta que preguntes a tus padres, hermanos, pareja, hijos o a cualquier persona con la que te cruces por el camino, si tus actitudes han sido las más honorables, respetuosas, amorosas y correctas para con ellos, como tú supones que son. ¿Verdad que no? Vaya, no necesito tenerte en mi diván para notar lo ignorante, egocéntrico y narcisista que eres. ¿Qué somos? Dijo el otro. Sin mencionar inconscientes, ciegos, sordos y tercos como alguien cantaba hace tiempo. bestias o payasos, te dije. Pero no me crees. Y además, engreído, porque la verdad te ofende. Pinche frágil ebucena tan mimado como Ryan Francisco. Ahora resulta que todo te hiere. Y el daño que tú has generado que no puedo. Bueno, sabemos que para la mente racional, si no lo recuerda, es como si no hubiera pasado. ¡Qué conveniente! ¿No es así? Mira que absolverse a sí misma de su propia maldad, no, pues eso sí es astucia. Entonces dinos qué eres. Y no me vayas a salir con que te sientes perro. Te concibes como gata y te gusta coger con pollos. Como según se identifican algunos actualmente. De tu caos sexual ya hablaremos luego. Porque también, sí, también es un conflicto a resolver. Nada más que te encanta justificar tu perversión. Eso ya lo sabíamos. Ufule. Yo no hubiera salido a mi papá con una burrada de esas cuando tenía tu edad. Y sí me anda volteando el hocico para alinearme las ideas, los chakras, las vidas pasadas, la carta astral y mi aparente confusión sexual. Me refiero a la torcida personalidad que adoptaste gracias a tu conflicto materno no resuelto. Es decir, la de Chonita, la del Brian Francisco, la del perro hambreado, la del que de Mascalto Tonancintla, o la de la Barbie, Peter Pan Campanilla, los Mohameds y los Honorabilísimos Uga Uga. Para que me entiendas más fácil. Los vídeos o Pita Chico Boy. O sea, reconozco cada una de tus versiones y la distorsión de la realidad que desde cada una de ellas percibes cuando hablas de ti y das tus opiniones acerca de lo que presumes es el mundo real, los demás y por supuesto tú. igual y como si estuvieras ciego, visco o tuerto.
De este modo que Jung y yo logramos identificar a los tan variados y peculiares complejos afectivos, conocidos también como arquetipos, de los que ya te hablé, pero te recuerdo que los tales son en realidad tu condicionamiento inconsciente. Y al mismo tiempo configuran tu identidad, expresan tu sentir, te dan una perspectiva particular de la vida. Dorsidad de imagina perspectiva. Así como guiar tu comportamiento, ayudarte a sobrevivir en medio del caos, promover tus metas, inspirarte o desalentarte y con ello colaborar contigo a la hora de socializar para relacionarte. Bueno, sí se le puede llamar relacionarse a la manera que tienes en chuparte a los demás. Sea esta manera sutil o expresamente abierta, como suelen hacer algunos que ya les valió madre aparentar, o que los quieran tantito. Así es que ni te ahogues en un vaso de agua ni te lo tomes tan a pecho. No eres tan único e irrepetible como supone ser. Para nosotros, Eres más común que la gripe y más popular que el COVID. O tan nefasto y tóxico como el cáncer. y como somos conscientes de tu abismal ignorancia y más que insultante orgullo, decidimos explicártelo con bolitas y palitos, a ver si ahora sí entiendes que ya nos cansamos de tu egoísmo. Es por esto que, en esta temporada, verás hablarte a la cara A tu niño interior, a tu dramática víctima, Hostia, bruja. A tu malicioso ego. Voy a su perversa sombra. Haz la sabia voz de la conciencia. que esperamos obedezcas al fin, por supuesto, y por el bien de todos. Es decir, a mí me estarás escuchando hablar de todo lo relacionado con la bondad, la empatía, el amor, como el símbolo representante de la inocencia y de la alegría de vivir. Me encuentras en los actos de generosidad y compasión. Yo soy el sentimiento de fraternidad y el sentido de pertenencia, vaya. También soy la fe, la confianza, la espontaneidad, la dulzura y la diversión. Yo soy la representación de lo divino y la chispa que refulge en ti cuando sonríes, compartes, cuando sientes compasión y consuelas a los demás. Yo soy los abrazos apretados, las contagiosas carcajadas, la simpleza de la vida y la lluvia de besos que repartes sin esperar nada a cambio. Soy el discurso de entusiasmo, lo genuino, la perspectiva positiva de la vida. Yo soy tu sonrisa plena, el brillo en tus ojos, la curiosidad, las mariposas en tu estómago cuando amas y la electricidad que te recorre cuando disfrutas lo que haces. Soy la actitud amable y generosa. Soy la nobleza y el perdón. Yo soy lo más valioso que posees. Yo soy el espíritu del hombre. ¿Cómo te podrás dar cuenta? Yo soy la vida. Ay, ¿no les parece encantadora? Anda, mi vida, anda. Ve a jugar por otro lado, cariño. Corre, corre. Ay, a veces cansa tanto entusiasmo, ¿no les parece? A mí me verás lloriquear, exagerar, descalificar las faltas de los demás para negar mi responsabilidad y sobreprotección. Así como murmurar, criticar, negar, disminuir y alimentarme del chisme. Sí, yo soy el símbolo de la inmadurez, de la ignorancia y de la indignación y el drama. Y aunque no te guste reconocerlo, yo soy el discurso de autolástima y de reproche, de insatisfacción y de queja que escuchas por doquier. Pero no me niegues o me ignores porque me ofendo. Mejor tomémonos un cafecito y pongámonos al tanto de la vida de los demás. A mí me reconoces en los besos hipócritas, en la manipulación, en el chantaje y en el dedo acusador y en la agonía del sacrificio. Me escucharás siempre con la famosa frase, pero cuéntame cómo te ha ido para hacer de tus confesiones deudas de honor. Soy los ojos detrás de las cortinas, el informante público y la amiga indiscreta. Vaya, mejor no me ignores porque conozco tus secretos. Yo soy la actitud de indignación y la sensación de devalúo. También soy el látigo de la culpa, del remordimiento lastimoso y del desdén tras un acto de irresponsabilidad. Sí,
Soy la sumisión y la resignación, la inseguridad y la desconfianza, las lágrimas falsas, los gritos de piedad, el clamor de justicia y la abnegación. Soy la comadre chismosa con el comentario imprudente e inoportuno. Dicen las malas lenguas que soy la voz del prejuicio, de las calumnias y la frustración, del silenciado deseo de castigo, siendo yo la representante de la enfermedad, de la imprudencia y de la oportuna e inesperada ayuda que luego cobro. Yo soy el sufrimiento innecesario, el sentimiento de deuda y todo tu podrido resentimiento. Ya, no es para tanto. Yo soy una de las múltiples versiones de tu impulsiva hostilidad. Yo soy el deseo de venganza y tu corrosiva amargura. O sea, soy el odio que te revuelve las entrañas, pero que no expresas, así como lo que dices a los demás con la intención de chingártelos, para obtener un poco de justicia haciéndolos sentir el mismo dolor y odio que tú sientes, según tú. Ahora ahí, soy tu mal humor, tu intolerancia y todas las mentadas de madre que repartes por doquier. Aunque no lo digas, pendejo, a mí no me engañas. No te hagas, si bien que te encanta chingarte a los demás. Hasta disfrutas cuando los ves revolcarse de dolor a bocana. Y sí, aunque lo niegues, soy la satisfacción que sientes cuando alguien paga con dolor y mala suerte lo que supuestamente te hizo. Ay, fácil, soy tu diversión oculta, lo que llamas el karma y la justicia divina. ¿Verdad? ¿No que eras bueno? Exacto, soy tu maldad expuesta. Yo soy el desprecio, el escarnio, la humillación y las amenazas. Yo soy el tan satisfactorio que, bueno, se lo merecía. ¿Qué musindas para tus adentros? A mí me reconoces en las palabras siguientes, en el discurso violento, en la intolerancia, en la ira, en la codicia. Yo soy tus deseos de muerte y de martirio ajeno. Ay, sí. Yo soy tu sadismo, no te harás pendejo, si bien que te gusta y disfrutas. Así es. Yo soy tu retorcido sentido de justicia, la envidia que te carcome los huesos y el daño que disfrutas hacerle a los demás. Pero calma, todo se puede disimular con una buena intención, ¿verdad? Como habrás notado, yo soy tu vanidoso ego, portador de tu tan elaborada y pulida máscara social. Gracias a eso es que me escuchas juzgar, justificar, negar, evadir o disimular tu propia maldad y egoísmo, con el propósito de colocarte por encima del mundo y no veas tu propia miseria. Y sin embargo, y aunque me niegas, me portas con orgullo. Sí, ya sé que te ofende que me ría de tu propia estupidez. Pero no fuera la burla hacia los otros egos que supones inferiores, porque entonces sí te jactas de chingón y hasta sientes lástima por ellos, ¿verdad? ¿Cómo que no es cierto? Claro que sí. Yo soy en ti cada vez que exclamas, pobre, es tan ingenuo, inferior o inútil. ¿Ya te acordaste? Yo soy el discurso seductor, la multitud de tus argumentos, tus absurdos debates, tus causas justas, tus mentiras piadosas, el sarcasmo y la demagogia. Yo soy la razón por que matas. Es decir, yo soy el símbolo de la vanidad, de la arrogancia y de la apariencia del espíritu del engaño. Soy la impiedad, el abuso y la injusticia. Gracias a mí, matas. O matarías, vaya, en el caso en el que el asesinato sea justificado, obviamente. Bueno, a mí me conoces como perfección y sabes que yo sería incapaz de mancharme las manos de sangre. Así es que mejor que lo haga alguien más por mí, ¿no crees? Además, tú y yo sabemos que existen muchas otras maneras de matar a alguien. No es necesaria tanta barbarie. Sí podemos matar el espíritu del vecino, matando sus sueños, su reputación, sus logros y hasta su propia identidad. Así es.
Yo soy tu astuto y malintencionado y luciferino queda bien. Vaya, ¿no te parezco genial? Yo te he mantenido vivo y a salvo de la segregación social y prisionero en ti mismo, viviendo para los demás, sí, pero vivo. Creo que me mereces las gracias, ¿no crees? Lo hago también que ni tú mismo te habías dado cuenta que he usurpado tu personalidad. Hasta salgo en tus identificaciones y firmo con tu nombre. Yo soy la compensación a lo que no eres. Soy tus mentiras, tus pretextos, tus excusas, tus múltiples cirugías y tus ostentosos lujos, tus fraudes y demás tretas que llevas a cabo para obtener un jugoso y remunerado beneficio personal. Pero no te confundas. También sé disfrazarme de tu mejor amigo, de miseria y dolor, para obtener lo que mejor me convenga. Vaya, sé imitar hasta la bondad con tal de obtener lo que busco, sea esto un objetivo, un beneficio, un minuto de placer o de sufrimiento. No te hagas, soy tu sutil sonrisa maquiavélica cuando logras tu retorcido objetivo. Yo soy lo que atesoras y no compartes. También tu popularidad y tu tan cuidado prestigio o reputación. Sí, soy la cara bonita y la corbata de seda que cubre tu asquerosa perversidad. ¿Ya me reconociste? Soy tu yo artificial, tu individualismo, tus promesas sin cumplir, tu deslealtad, tus excusas, tu falta de compromiso y tu tan detestable cobardía. Soy tu riguroso y limitado marco moral y tus imperiosas ansias de ganar a como de lugar. Por eso es que no das la cara. ¿Ya te acordaste? Yo soy tu vergüenza, tus carencias, tu baja autoestima y tu falsa actitud de compromiso o de responsabilidad. Sí, yo soy la deshonestidad y tu nefasto orgullo. Bueno, la resistencia a la verdad para que no te duela tanto. Basta de apariencias. Yo no tengo mucho que explicarte. Con que te atrevas a mirarme es suficiente. Yo soy la maldad que habita en ti. Soy lo que temes reconocer porque te degradada ante los ojos del juicio público. Pero te divierte. Yo soy lo prohibido, lo oculto, los pecados que te persiguen y esa mezcla irracional entre vergüenza y más deseo. Sí, yo soy tu placer desbordado y la belleza de tu corazón. Si no me reconoces con eso, también soy tus gustos culposos, tus ofensivas adicciones que no sueltas, más toda tu distorsión material, social y sexual, que generalmente practicas a puerta cerrada y de las que obtienes beneficios en extremo egoístas, o bien, como dirán inmediata, que calificas como premio o justicia. Ya te acordaste, así es. Soy la avaricia, la lujuria, la gula y tu hambre de poder. Exacto, soy todo lo que dices en secreto o haces a escondidas. Sí, soy el símbolo del martirio y de la condena. Sí, yo soy lo que niegas. Soy tus verdaderas intenciones, tu indolencia, soy tu miedo y tu yo primitivo y tu desenfreno. Me encuentras en tus impulsos reprimidos, en lo que nunca confesarás, en lo que no te deja dormir, en lo que te prometiste nunca volver a hacer, en lo antinatural, en tus reacciones automáticas, en tus obsesiones y en tus pesadillas, en la aberración que resistes y juzgas. Sí, mis otros nombres son locura e infierno. Yo soy la degradación en el espíritu del hombre, soy la corrupción, la perversidad y los suculentos apetitos pecaminosos. Yo soy tu sentencia de muerte y tu aniquilación. Yo soy tus tinieblas. Pero no todo está perdido. Yo soy la voz de tu conciencia, el símbolo de la verdad y de todo aquello que está siempre alineado al amor. Soy la sabiduría universal, la neutralidad y los límites. Entonces, soy tu versión más elevada que se expresa a través de tus virtudes y cualidades humanas
que te convierten en un ser digno y honorable. Yo soy quien promueve tu evolución y quien te rescata de las sombras de tu mundo inconsciente. Yo soy el saber y el conocimiento. Soy la inteligencia suprema y la comprensión, la paz y la armonía. Soy el principio regulador del universo y a quien deberías aprender a escuchar para evitar el daño ajeno y con ello la degradación de tu propio espíritu. Yo mido tu grado de amor y virtud. Así es. Yo soy la tenue y molesta vocecilla que te indica cuando obras mal, la que te conduce al arrepentimiento para que corrijas tus actos faltos de amor y no caigas en la trampa del deseo. A mí me encuentras en la aceptación, en el bien hacer, en el respeto, en lo luminoso, en las epifanías, en los milagros, en la meditación profunda, en la neutralidad y en la corrección. Por lo tanto, soy lo correcto. También me ves en la prudencia, en la responsabilidad, en la moderación, en el consejo sabio y en la obediencia, en tu honestidad y las promesas cumplidas. Me notas en la certeza de tus corazonadas y en la confianza que inspiras a los demás. Yo soy tu conexión con el universo, soy la causa y el origen. También me conoces como veracidad, integridad, franqueza, honor y gracia. Vaya, soy la voz que te demanda virtud y honradez. Sí, soy la representación de la autoridad última, de la congruencia y la humildad. Es decir, soy la experiencia, las reglas, el autodominio, el buen gobierno, el bien común, lo permanente y lo confiable. Yo soy la inspiración y lo súbitamente revelado. La vibrante luz que guía tus pasos, la realidad de la vida, lo inmutable, la promesa. Soy don divino, soy la grandeza en el hombre. Pero no te equivoques, aunque te guío por el camino de la bondad, también soy justicia. Yo soy la intuición, la inspiración, la congruencia, la corrección y el cambio. Pues ahí lo tienes. Si te interesa pagar el precio de la humildad con tal de conocerte a ti mismo, escuchando la incómoda voz de la conciencia y además el eco de tu irreverente ego, junto con la de todos los bichos que te poseen, entonces pon mucha atención. Porque nosotros no somos personajes Ficticios. Nosotros somos las voces de todas tus versiones hablándote. Así es que... Bienvenido al infierno. Ay, no les digas eso, los vas a espantar. Lo que quise decir es, quédate conmigo hasta el final. Pues, para que te des una superficial idea de lo que realmente eres, aún falta hablar de tus heridas, Tus percepciones, de tu burbuja, de tu déjà vu, de los contratos, del poder curativo del dolor, de la paradoja, de las sombras colectivas, del conflicto con tu papá, de tus sueños rotos, de tu necesidad de libertad, de tu aparente depresión, de las danzas, de las alianzas, de los mitos, del camino de trascendencia, de tus torpes decisiones, de tus carencias, de tus anhelos, de tu poder creativo, de la divinidad, de los modelos de pensamiento, de las capacidades psíquicas, de lo aparentemente a causa de la cultura del ego, del mito, del Olimpo, del plano de la energía, de la fragmentación, de lo que es la constelación arquetipal del niño herido, de la resignificación, de cómo se resuelven estos conflictos, de cómo renuncias a las tóxicas influencias de las sombras colectivas, de cómo gobiernas a tu ego, de cómo se desarrolla el pensamiento crítico, de cuál es el verdadero propósito de la vida y de cómo te vuelves uno con Dios. Yo soy Lea Bartolini. Divirtámonos con el tema de hoy. Recuerda, tú eres el único responsable de darle significado a lo que escuchaste, ya sea para hacerlo consciente y cambiar, o para sentirte ofendido y convertirlo en juicio, y entonces negarlo o evadirlo, a manera de justificar tu egoísta comportamiento como lo has hecho por años. Si te gusta, dale like. Si te funciona, comparte. Hasta la próxima. Advertencia. Este material está protegido bajo las normas de derecho de autor en México. Toda reproducción, parcial o total, de quien lo use o distribuya con otros fines que no sea su divulgación, pudiera estar incurriendo en un delito y ser acreedor a las sanciones legales pertinentes. Gracias.